Buenas tardes, grupo. Vamos a continuar y a finalizar esta parte de lo referente a la historia y la evolución de lo que es esta auditoría y cómo se van agregando elementos muy importantes. Básicamente, siglo XVII, finales, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX y, bueno, hasta nuestros días. El punto de auditoría en Estados Unidos, obviamente, la gran influencia que tiene Estados Unidos con México, por ser nuestros vecinos del norte, y que obviamente pues es a los cuales siempre estamos imitando o retomando algunos aspectos para el desarrollo de nuestro país, y pues uno de ellos fue esta situación de la auditoría. ¿Qué ocurre en la auditoría en Estados Unidos? La profesión de auditor independiente fue introducida en los Estados Unidos obviamente por los auditores británicos durante el último cuarto del siglo pasado. Desde el año 1880 aproximadamente, capitalistas escoceses e ingleses empezaron a invertir su dinero en el mercado de valores estadounidense, principalmente en acciones de empresas cerveceras. Por ahí acuérdense que van a poder manipular estas diapositivas para que remarquen, ¿sí?, los aspectos que más les interesa y que van en relación a nuestra actividad al finalizar estas diapositivas. Nos dice, estos capitalistas, con el fin de vigilar y proteger sus inversiones y comprobar la buena marcha de estas empresas, enviaron a sus auditores al otro lado del Atlántico, empezando de este modo la implantación de una nueva actividad profesional que en años posteriores había de conocer un desarrollo extraordinario. No es de extrañar que durante los primeros años la influencia británica era la única existente, por lo cual la auditoría llevada a cabo era fiel copia de la realizada en Gran Bretaña. Como ejemplo de lo dicho, en una certificación del año 1899 decía lo siguiente: hemos auditado los libros y cuentas de la compañía X por el año acabado al 31 de diciembre de 1899 y certificamos que, en nuestra opinión, el balance adjunto expone correctamente su posición al final del año mencionado y de que la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es correcta. Y bueno, tal vez se hacían las cosas lo más correctamente posibles. Sin embargo, acuérdense que este desarrollo y crecimiento ya no es solo de una región, de un país, sino ya es una situación entre países, y todas estas empresas que se vuelven transnacionales pues requieren de una mejor auditoría. Durante esta primera etapa, la filosofía de la auditoría independiente era la siguiente. A. El objetivo u objetivos consistían en el descubrimiento y prevención de fraudes e irregularidades, así como el descubrimiento y prevención de errores, ya sea técnicos y de principio o de inicio en cuanto a lo que se está realizando dentro de una empresa, la producción, ¿sí?, los resultados, las ventas, etc. Visto retrospectivamente, era lógico que el objetivo de la auditoría fuese defensivo. A la vista de la situación entonces existente, desarrollo de un gran número de sociedades con disociación total entre accionistas y administradores, experiencia de los sucesos ocurridos en Gran Bretaña en épocas anteriores, individuos sin escrúpulos dispuestos a hacer su agosto a costa de los ignorantes inversionistas.
B. Su metodología de trabajo consistía en realizar una revisión total de todas las transacciones ocurridas, intentando cubrir los dos objetivos citados anteriormente. Los auditores verificaban todas las anotaciones contables del balance con los comprobantes justificados de tales transacciones, comprobaban su pase correcto a los libros auxiliares, lo sumaban y verificaban su pase al libro mayor, sumando posteriormente todas las cuentas de este último. C. La imagen que en general proyectaba el auditor al público era de mero comprobador de cifras y, para los que tenían que soportarlo, la de un perro de caza, ya que su tarea la convertía en una auténtica búsqueda del error humano que en el caso de ser descubierto era objeto de una auténtica satisfacción profesional. D. El alcance del trabajo cubre únicamente el balance, razón por lo cual se le denominaba auditoría de balance. Ello era debido al hecho de que la cuenta de pérdidas y ganancias era considerada como secreta por parte de la dirección de la compañía, es decir, totalmente confidencial para terceras personas, incluidos el auditor. El informe emitido por el auditor, una vez realizado su trabajo, incluía el balance auditado y la certificación que expedía sobre él mismo. F. La responsabilidad asumida por el auditor era total, a la vista de que efectuaba una revisión completa y detallada de todas las operaciones realizadas y que certificaba su corrección equivalente a exactitud. Desde el año 1900 hasta 1929, durante este periodo de tiempo, los puntos antes estudiados han continuado como en el periodo anterior, cambiando únicamente la metodología de trabajo. Desde 1929 hasta 1933 aproximadamente, en el mes de octubre de 1929, se declaró el nefasto crack financiero, a raíz de la publicación en 1929 del panfleto titulado Verificación de estados financieros por parte del Federal Reserve Board. La auditoría independiente sufre dos cambios. Número 1. El control interno debe ser revisado y evaluado adecuadamente, a fin de que el auditor pueda conocer los puntos fuertes o débiles inherentes al mismo, determinando de esta manera la mayor o menor amplitud a dar a sus pruebas de comprobación de saldos y de transacciones que deben explicar sobre los estados financieros de fin de año. La introducción de la cuenta de pérdidas y ganancias como un estado básico a revisar, superando la época en que la auditoría se realizaba normalmente sobre el balance únicamente. Y aquí pues se habla, ¿no?, de tiempos demasiado largos para auditorar. Sin embargo, bueno, se han ido modificando dependiendo de las necesidades de la empresa. Por otro lado nos dice, desde 1933 hasta 1939, debido a la desastrosa consecuencia derivada del crack financiero de 1929, en 1932, un comité de cooperación con la Bolsa de Valores del Instituto Americano de Auditores Independientes titulados empezó a mantener conversaciones con el comité sobre la aceptación de cotización de la Bolsa de Nueva York, con el fin de buscar métodos para evitar el caos reinante, consecuencia, según el decir de algunos, de la falta y deficiencia de los informes financieros proporcionados por las grandes empresas. Una de las medidas tomadas para evitar la repetición de esta situación fue la realizada por el presidente de la Bolsa de Nueva York en enero de 1933, disponiendo que a partir del 1 de julio de 1933
Todas las empresas con intención de solicitar la cotización de sus acciones en dicha bolsa debían acompañar un informe de auditoría de balance y cuenta de pérdidas y ganancias. De otro lado, las conversaciones entre el comité del instituto y el de la bolsa continuaron desde 1932 hasta 1934, a fin de hallar los mejores métodos de información por parte de las empresas cotizadas. Desde 1941, a raíz de los sucesos ocurridos en el caso Michelson and Robbins, la SEC inició un profundo estudio de los informes de los auditores independientes a fin de introducir dentro de las reglas de esta institución las rectificaciones necesarias, las cuales forzosamente tendrían que ser seguidas por los auditores, logrando de esta forma una mejor calidad en los mismos. De 1971 a la actualidad, con la emisión del SAP 50, en noviembre de 1971 se amplía el alcance de trabajo de los auditores independientes, al incluirse el estado de origen y aplicación de fondos, también denominado estado de cambios en la posición financiera. Dentro del ambiente de la revisión, en consecuencia, a partir de este momento, su examen comprenderá lo que hoy se denominan los estados financieros básicos, cuyo propósito es el siguiente. 1. Balance de situación. 2. Cuentas de pérdidas y o estado de resultados de las operaciones. Estado de beneficios acumulados, reservas. Estado de origen y aplicación de fondos o estado de cambios en la operación financiera. Notas o anexos, explicaciones, detalles y comentarios sobre ciertas cuentas, hechos, situaciones o informaciones de los anteriores estados. Hasta aquí, al analizar la información, pues obviamente vamos a poder realizar nuestra actividad, ¿sí? Por la experiencia que ustedes ya han tenido, algunos de ustedes en sus empresas, ¿sí? Si es que están muy relacionados con este tipo de auditorías, ¿sí? Y si no, bueno, darnos cuenta de la relación que puede existir entre esta información que ya ha hecho historia y que no ha sufrido cambios, sino mejoras, más que nada, ¿sí? Fortalecimiento de algunos aspectos. Y esto nos lleva, obviamente, a poder realizar esta actividad correspondiente a los dos anteriores videos, o a este video y el anterior específicamente. Por último, la auditoría informática. La auditoría de los sistemas de información surgió cuando las empresas e instituciones han tomado conciencia de que la información que adquieren, conservan, procesan y emiten es vital para su propia supervivencia diaria y proyección de progreso. Por tanto, han elevado a la categoría de sistemas críticos prácticamente todos los sistemas internos que maneja información, agregándolos en un solo denominado sistema de información. En consecuencia, por su naturaleza crítica, el enfoque de auditoría debe adoptar una perspectiva que se adecue absolutamente a estos sistemas, sea mediante la transformación de métodos, técnicas y procedimientos de la auditoría tradicional, o sea mediante la creación de unos nuevos, y apoyándonos obviamente en el uso de la tecnología y todo lo que conlleva al uso de las nuevas tecnologías o de los nuevos programas que podemos utilizar, ¿sí? Dentro de todas las auditorías. Además nos dice, pero al principio esto no era así. La introducción de las máquinas de procesos de datos en las empresas se produjo en los años 50, principalmente dedicadas a sustituir a los empleados
en las tareas repetitivas en el cálculo de nóminas y facturas de clientes. ¿Sí? Esto va a ayudar demasiado, aunque las herramientas que se utilizan son un poco complejas y obviamente, aunque había cierta aumento en la velocidad para realizar muchas cosas, pues de repente, bueno, llegaba como todo, ¿no? A haber algunas fallas, algunas situaciones negativas. Dada su utilización como supercalculadoras, con un volumen considerable de datos de entrada y un volumen similar de datos de salida, en función de los anteriores, el auditor se limitaba a verificar la corrección de los datos de salida frente a los datos de entrada, ignorando la lógica y funcionamiento interno de las máquinas de proceso de datos. Este tipo de auditoría se suele denominar auditoría alrededor del ordenador. Prácticamente era una auditoría convencional, con un elemento exótico que producía información de distintas maneras que los empleados de la empresa. Esta situación se prolongó hasta mediados de la década de los 60, cuando las organizaciones de auditoría propugnaron un cambio en el enfoque en base a los resultados de baja calidad obtenidos en las auditorías diarias que comportaban procesos de datos a través de ordenadores. Este cambio consistió fundamentalmente en la adaptación de los criterios para la evaluación del control interno en los sistemas organizativos, financieros y contables, al centro de procesos de datos y concretamente a la sala del ordenador. Esta etapa se suele denominar auditoría del ordenador. Con la introducción de nuevas tecnologías como las comunicaciones entre ordenadores en tiempo real, pronto se detectaron las limitaciones del enfoque, ya que se producían pérdidas progresivas de las pistas de auditoría y el auditor era incapaz de controlar determinadas actividades, obviamente por la complejidad. Además, pues muchas veces ese riesgo, ¿no?, de confiarnos en las máquinas. Pero bueno, pues vamos unidos a estos cambios, desarrollo, crecimiento, innovación. Así, a finales de los años 70 se llega a una tercera etapa, la auditoría a través del ordenador. En este enfoque se estudia también el tratamiento lógico de la información a través de los programas y las aplicaciones que los integran. Posteriormente, a principios de los años 80, se empieza a aplicar técnicas de tratamiento de la información por medio de ordenadores, como apoyo a la labor de los auditores. El auditor de sistemas de información empieza a ser también experto en el uso del lenguaje informáticos, que le sirven para escribir, compilar y ejecutar programas para la consecución de pruebas y obtención de evidencias. Toda una preparación, ¿no?, en esta carrera de los auditores. Surge de este modo la denominada auditoría con el ordenador. En la misma década se empieza a aplicar los principios básicos de la auditoría operativa a la auditoría de los sistemas de información, dando lugar a la auditoría operativa de procesos de datos, que se centra principalmente en la eficacia y eficiencia del tratamiento automático de los datos. Aquí ya aparecen dos elementos, ¿sí? Nos falta efectividad, viene más adelante o se va desarrollando más adelante, pero ya estamos empezando a hacer cosas que pueden ser muy positivas, ¿sí? Nos vamos a confiar, ¿sí?, o ya va a haber una mejor confianza, ¿sí? Todos esos programas o esas herramientas que se utilizaron desde un principio, ¿sí?, ahora ya son más sofisticadas, pero también más funcionales, a partir de esa eficacia y esa eficiencia, ¿sí? Y además el agregar la efectividad. Actividad 5.
responder la siguiente pregunta. ¿Qué antecedentes importantes sobre la auditoría se desarrollaron en Estados Unidos y dentro de la auditoría informática? Algo que nos ha tocado, ¿sí?, a muchos de ustedes como empleados dentro de las empresas en las que están trabajando, ya sea una pequeña empresa, una mediana empresa o una empresa transnacional. Lo interesante de todo esto, pues, es para muchos de ustedes mucha información que anteriormente no se tenía y que el día de hoy, bueno, estamos conociendo, ¿sí? De igual manera aprendiendo, y que pues tenemos que hacerla muy funcional y muy activa. Y bueno, por mi parte sería todo. La idea fue crear videos, o estar creando estos videos que no son nada complejos, ¿sí? Y que funcionan bien dentro de ese entendimiento en cada uno de ustedes, ¿sí? Cualquier cosa, por favor, ahí al correo o al grupo de WhatsApp, como gusten. Y bueno, ya nada más para que realicen esta pequeña actividad y ya puedan descansar. No hay asesorías, ¿sí? Solamente se mandan los videos y esta actividad. ¿Ok? Cualquier cosa, nos estaremos escuchando la próxima semana, el próximo lunes, con un nuevo video. Por su atención, muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente video. Hasta pronto.